El duende de medianoche. En los lugares lejanos a la ciudad, se escuchan muchas historias y leyendas sobre los duendes. Existen diferentes versiones y descripciones de cómo se presentan ante algunas personas, algunos considerados como criaturas buenas y protectoras, y otras veces considerados como demonios que aterrorizan a los pueblos. Estas historias sobre duendes generalmente involucran a niños, y es comúnmente a estos a quienes se le presentan sea para bien o para mal. La historia que les vengo a contar hoy, ocurrió hace muchos años en un pueblito al norte de Perú. En ese entonces era un pueblo bastante pequeño rodeado por grandes campos y chacras donde sembraban sus alimentos y donde a partir de las 7 de la noche quedaba totalmente oscuro pues la electricidad solo llegaba a un cierto horario por día. En este pueblito vivía una pareja de esposos, los cuales tenían 8 hijos menores, 6 niñas y 2 niños, y como todas las familias de ahí, vivían de lo que cosechaban y de los animales que criaban. Toda la familia ayudaba en el trabajo y así podían vivir tranquilamente, y llegadas las 6 de la noche todos estaban en sus casas cenando o alistándose para ir a dormir. Es así como a las 7 de la noche las calles del pueblo estaban totalmente desoladas y lo único que podía escucharse eran los ladridos de algún perro o los grillos saltando. Una de esas noches oscuras, una de las hijas que dormía junto a una de sus hermanas, despertó abruptamente por un extraño sonido que venía de afuera. Era un sonido de una persona dando pasos fuertes que venían desde lejos y poco a poco se iban acercando. Al inicio la niña pensó que se trataba de algún vecino que había estado trabajando y regresaba a su casa, pero esta idea cambió cuando los pasos se acercaron más y más hasta escucharlos justo al otro lado de la pared de su cuarto. Los sonidos se habían detenido justo afuera de su casa y aunque todo estaba a oscuras, podía imaginar la silueta de un hombre afuera que por alguna razón estaba parada ahí. El ruido se detuvo por unos minutos. La niña cubierta hasta la cabeza con sus sábanas pensó que esa extraña persona se fue o que solo había sido su imaginación. Pero entonces las pisadas volvieron a sonar, esta vez las pisadas comenzaban a recorrer toda la casa, rodeándola mientras los perros por alguna razón ladraban siguiendo a lo que fuera que estuviera afuera de la casa. La niña cerraba fuertemente sus ojos queriendo ignorar todos esos sonidos, pero era imposible, y el sonido era tan claro que pudo contar las 3 vueltas que caminaron alrededor de su casa y de repente las pisadas se detuvieron justo en la puerta de su casa. La niña estaba realmente aterrada, no podía hablar ni casi moverse, solo cerraba fuertemente los ojos y rogaba porque esa extraña persona se fuera ya, pero es entonces que pudo escuchar como la puerta que estaba asegurada con una soga se iba abriendo lentamente sin ningún esfuerzo. Esa extraña persona había entrado a su casa. Los pasos comenzaron a acercarse más y más a la cama donde se encontraba la niña totalmente cubierta. Ella se quedaba inmóvil esperando que no se diera cuenta que estaba despierta, pero las pisadas iban directo hacia donde ella estaba y el sonido paró justo al lado de su cama. El silencio volvió por unos segundos, y de repente una mano bajó con fuerza las frazadas que la cubrían. La niña lloraba en silencio, sin abrir los ojos, sin poder hablar, solo sabía que alguien estaba de pie a su lado a oscuras, y luego pudo escuchar como el extraño hombre sacaba unos fósforos e intentaba encender uno. Pudo escuchar como la llama del fósforo se encendió y lo acercó a su rostro. La niña sentía el calor del fuego justo en su rostro como si esa persona quisiera verle el rostro por unos minutos y así fue. Luego que la llama del fósforo se extinguió, las pisadas se alejaron por el mismo recorrido hasta la puerta de su casa y se alejaron nuevamente hacia el campo mientras los perros lo seguían con sus ladridos. La niña volvió a cubrirse hasta la cabeza con sus sábanas, y continuó llorando aterrorizada por lo sucedido y no pudo parar hasta quedarse dormida. Al día siguiente contó lo sucedido a sus padres y hermanos. Estos al inicio se mostraron incrédulos, pero al notar lo afectada que estaba la pequeña por el susto trataron de calmarla animándola diciéndole que ya no volvería a pasar.
Es así como el día volvió a transcurrir normal como todos los días. Llegada la noche nuevamente se alistaron para dormir y la hermana de la pequeña niña, al notar que ésta aún seguía con miedo, le dijo que si ese extraño hombre volvía que no dude en despertarla y ambas le harían frente. Fueron estas palabras lo que tranquilizaron a la niña para poder dormir, pero llegadas las 12 de la noche nuevamente fue despertada por esas fuertes pisadas que se iban acercando. Fue exactamente la misma rutina, los perros ladrando, las pisadas dando 3 vueltas a la casa y se detuvieron en la puerta. La niña comenzó a hablarle a su hermana para despertarla, pero era imposible, por más golpes que le diera con el codo esta no despertaba y el extraño hombre se acercaba más a su cama, y no pudo hacer nada más que cerrar los ojos y rezar porque no le hiciera daño. La extraña persona volvió a destapar a la niña y encender un fósforo en su cara. La niña seguía llorando, pero no sabía ni siquiera quién le estaba haciendo pasar por esta horrible experiencia. Así que la niña se armó de valor y abrió por unos segundos los ojos y pudo ver a esa persona. Era un niño de unos 11 o 12 años de edad, tenía la piel blanca, demasiado blanca que no parecía normal, sus ojos eran claros y penetrantes que no quitaban la vista de ella y sus cabellos casi rubios con un tono naranja. Y de repente la llama del fósforo se esfumó. Las pisadas del extraño niño se alejaron nuevamente hasta desaparecer a lo lejos, y aunque esta vez pudo ver el rostro de la extraña persona que la seguía, la niña no pudo dejar de llorar en toda la noche hasta quedar dormida. Al día siguiente la niña volvió a contarle a sus padres y hermanos lo sucedido, les contó que era un niño el que le estaba haciendo eso, pero sus padres no estaban seguros si creerle o no, pues era muy extraño que nadie despertara con todo el ruido de esas pisadas y de los perros. Así que solo trataron de animarla con palabras para que olvide lo sucedido. Los días seguían pasando y cada noche era igual. A las 12 de la noche de cada día el extraño niño venía a visitar a la pequeña niña a su cama, por más que cambiara de posición con su hermana o se mueva a otra parte de la casa, el niño siempre sabía dónde estaba y la encontraba para verle el rostro. Todos en el pueblo comenzaron a creer que la pequeña niña estaba loca, nadie escuchaba ni sentía la llegada del extraño niño más que la pequeña. Ya habían pasado meses y seguía ocurriendo lo mismo, la niña se había vuelto miedosa, no podía estar tranquila con el temor que le había causado ese extraño niño. Hasta que un día su padre, cansado de toda esta situación, consiguió una espada de uno de sus conocidos y se la entregó a su hija diciéndole que si quería que todo esto termine, debía enfrentar al extraño niño. Si esta noche venía debía atacarlo para que deje de atormentarla, de lo contrario jamás viviría tranquila. Esa noche, a pocos minutos de las 12, la niña esperaba en su cama con la espada en su mano y en su mente repetía una y otra vez que si esa noche recibía la visita del niño, estaría decidida a atravesarlo con la espada, no iba a dudarlo, ella quería acabar con este tormento de una buena vez. Pasaron los minutos, luego las horas. La niña poco a poco se iba cansando, hasta quedarse dormida. Al despertar ya en el día ella no podía creerlo, había funcionado, esa noche el niño extraño no había aparecido y por fin todo había acabado para ella y su familia. Al contar esto en el pueblo, algunos dijeron que se trataba de un duende que tal vez quería llevarse a la niña de alguna manera, otros decían que podía ser una especie de ángel que quería cuidarla. Lo cierto es que la niña nunca olvidaría esa experiencia que tuvo y que la marcó de pequeña hasta el día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Si fue así, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal para subir más historias como esta. Muchas gracias.